Hola amigos, yo soy Finn. Y en este video les contaré la realidad de los hechos del gran y famoso profeta de todos los tiempos, conocido como Moisés. Al menos que seas ermitaño de nacimiento, es obvio que alguna vez escuchaste algo de la vida del profeta, entre estos hechos, la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia, la apertura del Mar Rojo y etc. Bueno, en este canal sabemos que la historia nunca te la van a contar tal cual fue, pues de lo contrario serían desvelados secretos de los mismos profetas antiguos que liberarían a la humanidad en concreto. Pues todo pasa por las manos de las élites, manipulan todo. Y he aquí que en este video les revelaré la verdadera historia de Moisés y sus verdaderos hechos aquí en la tierra para tu liberación de esta farsa. Despierta a la verdad. Pues todo empieza en el nacimiento de Moisés. En la Biblia se dice que él era hebreo, y que debido a los decretos del faraón que mandó a matar a todos los varones recién nacidos, él fue puesto justamente en un Moisés, y fue puesto en las aguas a su dichosa suerte a la deriva. Pues esto forma parte de un mito, o sea una parte metafórica. La verdad en esta ocasión es que, Moisés fue traído al mundo por sacerdotes egipcios como lo cuento en el video que hablo de Jesús y de la forma en la que vino al mundo. Moisés no nació entre los hebreos, pues él era egipcio. Cabe aclarar que él tenía ancestros hebreos en el trono egipcio, de allí José el hijo de Jacob, él venía de Canaán para Egipto, pero era hebreo y así etc. Entonces Moisés desde temprana edad fue iniciado como todos los avanzados en espíritu egipcios. Y junto a Ramsés que se llevaban como hermanos, juntos recibían iniciaciones provenientes del mismo consejo noble de maestros egipcios. Y Moisés al igual que Ramsés, avanzaban rápidamente debido a su capacidad para el ambiente. Tiempo después, juntos estos hermanos iban a batallar a otros reinos y lugares que necesitaban ser restaurados como todo en la tercera dimensión. Y debido a su consciencia tan avanzada, ellos no solo veían la parte carnal de la guerra, la sangre y la muerte. Pues al estar expandido, como todo, percibían al prójimo y la espada empuñada atravesando sus huesos como un método de liberación no solo de sus designios terrenales, sino como una elevación al plano espiritual. La consciencia lo es todo y está en todo. Pues mientras tanto cabe aclarar que los escritos exageran en el punto de la esclavización del pueblo hebreo de parte de los egipcios. Pues no era así, el pueblo hebreo era una parte más de las tierras de Egipto. Ya saben, la consciencia no esclaviza, libera. Y nunca fallaron a la voluntad de José y sus hermanos al poner un pie en Egipto. Los hebreos siempre recibieron buen trato de parte del faraón y demás, siempre estuvieron unidos en armonía y en total consciencia. Los hebreos no eran sucios, no eran pobres, solo era una parte de Egipto en la cual ellos esperaban a Dios para que los rediriga nuevamente a sus tierras originales, Canaán. La tierra que emana leche y miel. Y los hebreos convivían felices con los egipcios. Unidos trabajaban juntos en todo como Moisés y Ramsés. Luego Moisés y Ramsés fueron llevados a recibir iniciaciones a la Mesopotamia con los babilónicos y demás, y allí fueron entrenados totalmente por igual en mente, cuerpo y espíritu por igual. Ya saben qué tipo de seres eran los sumerios. Y más en la época del Éxodo, donde no estaba todo como ahora lo está. Egipto se salía de las leyes oscuras. Eran tierras sagradas, y eran todos iniciados. Unos más avanzados que otros, por eso había nobleza, que solo eran grados de iniciación, pero todos estaban unidos en un circuito piramidal, pero en vez de injusticias, asesinatos y control, era de armonía, paz y prosperidad eterna. Moisés en Egipto y en Sumeria hizo actos que la historia mezcla y confunde con los actos de Akenatón. Por eso se dice que Moisés es Akenatón. Pues la historia mezcla algunos actos de un individuo para los de otros y así es como confunden al hombre de estos tiempos. Dense en cuenta ya. Luego más tarde Ramsés se convirtió en faraón debido a sus altos grados alcanzados de iniciación y sabiduría.
y estaba listo para gobernar en Egipto. Los hebreos no eran esclavos como dije, solo tenían más habilidades en construcción y albañilería y por ende, ayudaban a los egipcios en sus debidos monumentos, esculturas y etc. Y con Ramsés en el trono fueron sumamente prósperos. Pero Moisés en Sumeria había descubierto su verdadera labor, y por supuesto esta no estaba de lleno en Egipto como lo era en el caso de su hermano. Entonces lo que Moisés hace es retirarse un tiempo indefinido hacia el desierto. En donde no estaría a la deriva como cuentan los escritos que dicen que tuvo que escapar y bla bla bla, pues se iría como hizo Jesús también, a conocerse a sí mismo de lleno, y el aislamiento de seres y riquezas, es lo primordial en muchos para aprender a escuchar a el universo mismo. Entonces luego de su estadía en el desierto y luego diversas regiones por las que Moisés recorrería en busca de conocimiento, pararía definitivamente en Madián. En donde conocería a un importante sacerdote conocido como Yetro, quien tendría hijas iniciadas que también eran sacerdotisas y oráculos. Y aquí sería en donde Moisés conocería a Sífora, una sacerdotisa descrita como independiente, valiente y con carácter. Pues obras de la consciencia. Ella ayudaría a Moisés en el acto alquímico de la transmutación de la energía vital y demás, que si no has entendido la última definición, vea el video en donde hablo sobre lo que la Biblia no te cuenta sobre Jesús y allí entenderás el significado de la transmutación enérgica del sexo y demás. Pues allí en Madián junto a su nueva familia de sacerdotes y demás, se quedaría un tiempo largo recibiendo enseñanzas sagradas y todo lo que ya sabemos que es posible absorber por la consciencia. En este tiempo tendría 2 hijos iniciados ya desde el principio, y ellos serían Gerson y Eliezer. Luego de ya una cantidad de tiempo transcurrida, pues Moisés estaba en una de estas ocasiones, en profunda meditación o estado zen si le prefieres llamar. En este estado de una vez por todas, Moisés despierta su chakra coronilla mediante su canal Kundalini, y aquí le es revelado su misión. Y esta parte se ve metaforizada en la parte de la zarza según los escritos. La zarza representa el estado óptimo de consciencia, que se quema sin consumirse, representa el estado pleno de sabiduría ancestral que vibra en todos los planos simultáneamente. Y el hecho de que esta zarza le dijese que levantara la serpiente y ésta luego se convirtiese en su báculo, representa el ascenso de la serpiente sagrada e interior. La energía Kundalini. Pues la zarza no estaba fuera de él era la zarza misma cuando se conectó con el todo. Por eso yo soy el que soy. Allí Moisés descubre que debía de una vez por todas redirigir al pueblo hebreo a sus tierras de origen. Pues Moisés tendría ancestros hebreos a pesar de ser egipcio, y por eso él calificó para esa misión en especial. Pero no sería tan fácil, pues no por el hecho de la rebeldía del faraón como dice la Biblia, eso está descartado, no tiene nada que ver. Pues tiene que ver con que el pueblo hebreo sería iniciado por Moisés y su sabiduría, con ayuda de los egipcios que serían sus amigos. Y serían puestos a pruebas de todo tipo para clasificar al pueblo al regreso de sus tierras originales. No sería así y sin nada de consciencia, pues la consciencia lo es todo. Y el pueblo hebreo era algo sabio en conocimientos, pero no eran tan avanzados como los mismos egipcios. Pues la pobreza de Israel en ese entonces según la Biblia representa a su carencia de cierto tipo de sabiduría e iniciaciones. Pues para eso Moisés ahora volvería a Egipto, pues él sería el tutor de la gran prueba al pueblo hebreo. Pero no solo a los hebreos sería la prueba, pues los egipcios no se salvarían, el pueblo egipcio necesitaba de iniciaciones en conjunto a los hebreos. Pues tenía que haber un equilibrio. Entonces cada pueblo a su parte, pero serían todos puestos a prueba para un nuevo comienzo, por eso el título del Éxodo. El comienzo de un nuevo mundo como lo está por hacer ahora. Pues Moisés regresa a Egipto pero no sería solo, sino con Aarón. Que según la Biblia era su hermano, pero solo sería un pariente lejano ya que Moisés era egipcio y Aarón era hebreo de nacimiento.
Pero Aarón tendría un peldaño más en el ámbito del conocimiento que el pueblo hebreo en sí. Era un iniciado que calificó para acompañar a Moisés como mano derecha. Pues Moisés y Aarón fueron a hablar con Ramsés y les explicaron sobre la visión de Moisés y la necesidad de un cambio de frecuencias en el pueblo egipcio al igual que el hebreo y su nuevo camino de vuelta para cuál sería la tierra prometida. Ramsés sin problemas aceptaría, pues eran todos grandes maestros, no había conflicto entre sí. Solo eran pruebas que pondrían al pueblo para avanzar más en sus grados de conocimiento y consciencia. Pues aquí en este punto, la Biblia claramente relata las pruebas que le pusieron al pueblo en sí, y esta parte sería si todavía no se dieron cuenta, las plagas. Estas plagas como se dicen, fueron pruebas que el pueblo recibió. Y que muchos pasaron, y que otros no soportaron y perecieron en sus formas físicas. Pues fue como un reseteo, pero de la luz. No había sufrimiento alguno allí, solo que los que no podían pasar las pruebas, no podían permanecer más en Egipto, por ende se iban directamente a la quinta dimensión u otros mundos si le quieren llamar así. Una vez pasadas todas las pruebas, el pueblo hebreo ahora más sabio y el pueblo egipcio ahora menos numeroso pero más sabio también. Partieron juntos hasta el Mar Rojo. Egipto no quiso matarlos ni exterminarlos por venganza como muestran los supuestos escritos, pues solo los acompañarían hasta cierto punto para comprender ciertas funciones del camino en sí. Entonces todo Egipto, no solo el ejército, sino todo Egipto que eran todos iniciados, acompañaron a todo el pueblo hebreo hasta que llegaron al Mar Rojo. Allí en este mar que la Biblia dice que fue abierto para que los hebreos pasaran antes que los egipcios los matasen. Pues el mar fue abierto por obra dimensional, para abrir paso a seres que habitaban bajo las aguas. Seres superavanzados que vivían y siguen viviendo bajo ciertos puntos de las aguas. Pues la vida está en todas partes, solo te lo ocultan. Entonces estos seres iniciaron a todos, egipcios y hebreos. Pero estas pruebas eran tan severas que solo los hebreos pudieron pasar y todos los egipcios perecieron. Pues de allí la representación de que las aguas taparon el ejército egipcio. Pues los egipcios no pudieron pasar las pruebas y pasaron a otros mundos. Todos los egipcios menos Ramsés. Ramsés fue salvado de estas pruebas que él no podía pasar por Moisés. Moisés retiró a Ramsés de la gran prueba que los seres acuáticos le habían puesto, porque estaba a la vista que en ese entonces Ramsés no podía soportarlo. Entonces Moisés le dijo a Ramsés que vuelva a Egipto y que siga con su nación allí que aún le quedaba trabajo. Pues y así fue hecho, Ramsés volvió a Egipto a forjar un nuevo pueblo, y a seguir reinando como el maestro que era. Pero allí fue la última vez que Ramsés se vio con Moisés. Pues solo los hebreos pasaron la prueba y por ende ya habían calificado para dirigirse a Canaán. Pues el pueblo iniciado ahora también tenía la manía de manejar la espada como verdaderos profesionales. Pues tenían a un verdadero guerrero como gestor, Moisés. Quien les enseñó a todos, para defenderse de los pueblos nómadas que se encontrarían en el camino. Y como eran iniciados, pues siempre saldrían victoriosos. Y así hasta llegar a el punto en el que Moisés subiría al Sinaí en conjunto a Josué y algunos secuaces cercanos, aquí Moisés recibiría lo que la Biblia trata de las tablas de la ley o los 10 mandamientos. Pero los mandamientos no eran los que te muestran ahora, claro que no. No se acerca en nada a la verdad, pues las verdaderas tablas, Moisés las ocultó porque eran secretos superavanzados que él, al volver vio que el pueblo había decaído en el paganismo y la adoración afuera de ellos, pues habían decaído un poco debido a que Moisés se habría alejado por 40 días de ellos. Pues 40 días para el pueblo, pero para Moisés fueron 40 años. Pues se lo habían llevado a otras tierras a tomar la quinta y final iniciación. Y al volver, Aarón estaba perdido.
pues no había alcanzado tanto nivel como Moisés, y decayeron junto al pueblo por algo de tiempo caducado. Luego de esto Moisés los vio de lejos al bajar del monte, por ende sabía que si leía o pronunciaba lo que decían las verdaderas tablas, pues todos morirían. Y por alguna razón Moisés optó por esconder los verdaderos mandamientos de Dios. Y puso en lugar de esas tablas, tablillas escritas por él mismo una vez ya bajado del monte. Por esto luego fue castigado y no pudo entrar en la tierra prometida. Y bueno, hoy conocemos los mandamientos que Moisés escribió de reemplazo. Y así todos esos mandamientos son importantes, pues los escribió Moisés mismo, pero la gente no ha entendido tampoco esos mandamientos, y muchos se enojan cuando se los reprochas, entonces ni hablar si les llegases a pronunciar los verdaderos mandamientos. Pues luego muchos hebreos murieron por prevalecer en su decaída, y muchos como Aarón volvieron a tener su nivel y demás. Luego sabemos la historia de que el pueblo rondó por 40 años en el desierto, pues fue por dos razones. La primera era porque el pueblo aún no estaba preparado para pasar por arriba de las tierras de Moab. Pues recibirían iniciaciones y esperarían a la próxima generación para prevalecer puros más que nunca. Y la segunda razón era porque todavía había gente en Moab que no debía morir debido a su nivel un poco más equilibrado. Entonces luego de 40 años cuando el pueblo moabita cayó en sus designios paganos de verdad, allí era donde tenía que actuar el pueblo hebreo y liberar esa parte. Luego el resto es historia. Finalmente Moisés vivió 120 años debido a su consciencia, y el pueblo siguió con Josué al mando iniciando cada vez más al pueblo con la ayuda del arca y luego contactando con diversas entidades que accederían mediante la apertura del inmenso río Jordán. Y así fue la verdadera historia. La liberación de todo. Saludos. Nunca creas la historia que te venden las élites, investiga por ti mismo. Y si te preguntas cómo sé todo esto yo, pues es porque lo vi. Ahora sí, saludos.